So, can you see this the presentation, Andy? That's right, it looks good. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Em, Me han pedido y agradezco mucho que presente este seminario hablando de lo que hemos hecho, lo que se ha hecho para eh, restringir, para conocer mejor la estructura de velocidades en México, especialmente desde luego usando el ruido ambiental y esta nueva técnica de ruido ambiental, tomografía de ruido ambiental. Entonces, quería empezar mostrándoles esta diapositiva, eh, porque en realidad la tomografía de ruido ambiental, lo que se llama ANT en inglés, ¿no? Ambient Noise Tomography, pues está basado realmente en la tomografía de ondas superficiales clásica, digamos. Eh, Simplemente la diferencia es que en la tomografía de ruido ambiental, las mediciones de la velocidad de grupo se hacen a través de las correlaciones cruzadas de ruido, mientras que en la tomografía clásica de ondas superficiales, las mediciones se hacen a través de sismos locales, regionales o telesísmicos. Pero en el fondo, la teoría que gobierna el fenómeno, que gobierna la propia tomografía de ondas superficiales, pues es la misma. Y aquí en esta figura, como ustedes pueden ver, un contraste de dos medios con velocidades de propagación beta 1 y beta 2, SH incidente, ustedes saben, pues eh, la onda más sencilla en términos de que no está polarizada con la onda P, por ejemplo. Aquí en esta onda SH incidente, cuando incide en esta interfaz entre el medio beta 1 y el medio con velocidad beta 2, pues hay una onda reflejada y una onda refractada. Y los ángulos con los que estas ondas son reflejadas y refractadas, pues están perfectamente conocidos y los gobierna la ley de Snell que ustedes conocen. Pero también en el cuadro, en la zona de abajo de la diapositiva, si nosotros despejamos, por ejemplo, el ángulo gamma 2 del medio 2, el ángulo de refracción de la onda SH, pues tenemos el argumento de un ángulo cuyo seno puede ser mayor que 1. Si beta 2 es mayor que beta 1 y el ángulo es suficientemente eh, pequeño para que, no, grande, perdón, el ángulo es suficientemente grande para que el argumento total sea mayor que 1, pues tenemos una función trigonométrica que en términos de los números reales no está definido para este argumento. Bueno, ese ángulo, justamente el ángulo donde beta 2 entre beta 1 por el seno de gamma 1 es igual a 1, es el ángulo crítico con el cual la onda SH incide y existe una onda reflejada y una onda, pues no, ya no una onda refractada, sino una onda que viaja a través de la superficie, que viaja guiada por la superficie y que tiene características muy especiales. Bueno, este es el ejemplo más sencillo de cómo aparece una onda que está guiada por la superficie como las ondas superficiales. Bueno, seguramente ustedes han visto sismogramas como este es un sismograma registrado a una distancia grande en alguna estación de la red mundial y pues se pueden ver muy claramente los arribos de la onda P, la onda S y también este tren de ondas que ustedes saben que son las ondas superficiales. Las ondas superficiales tienen una característica muy particular porque eh, presentan dispersión, que es lo que finalmente usamos luego para conocer algunas de las propiedades elásticas del medio. Aquí en este sismograma ya se ve la dispersión. Ustedes pueden ver que las primeras ondas superficiales que arriban tienen una frecuencia más baja, un periodo más largo, que las ondas que luego llegan más tarde. Y así es, las ondas superficiales de periodo más largo en general viajan más rápido
que las ondas de periodo corto, las ondas superficiales de periodo corto. Y este fenómeno, que se llama dispersión, pues permite conocer la estructura del medio, ya veremos adelante cómo. Bueno, aquí un ejemplo, el primero de los sismogramas es el sismograma sin filtrar, registrado en una estación que está en México, y pueden ver los sismogramas subsecuentes en las líneas de abajo, en donde están filtradas para diferentes filtros. Aquí tengo las bandas de frecuencia, si se fijan son bandas de frecuencia muy estrechas. Esta, por ejemplo, es entre 0.64 Hz y 0.064 Hz y 0.079 Hz. Y pueden ver cómo la, estos trenes de ondas que están pues, muy filtrados, digamos, pero que se pueden ver aquí, cómo el máximo de estos trenes de onda va variando conforme cuando llegan, digamos, el tiempo en el que llegan está variando con respecto de la frecuencia. Y eso es precisamente porque las ondas superficiales viajan con diferente velocidad de acuerdo a la frecuencia en la que están concentradas. Eh, Como les mostraba en la segunda diapositiva, eh, justamente las velocidades de propagación de los medios involucrados, pues determinan el ángulo de crítico, por ejemplo, pero también determinan cómo se comporta esta dispersión. Bueno, aquí un ejemplo de lo que sería el problema directo de un medio geológico muy sencillo, en donde está una capa con un espesor H, con una velocidad de propagación beta 1, que está encima de otra capa que pues, teóricamente es semi-infinita hacia abajo, con un medio de propagación beta 2. Y aquí, ¿cómo se ve su curva de dispersión? ¿Qué es la curva de dispersión? Bueno, pues es el comportamiento de la frecuencia, que en este caso puede ser el periodo en el eje horizontal, y la velocidad de fase o la velocidad de grupo en el eje vertical. Esto en kilómetros por segundo, la frecuencia, aquí por ejemplo en hertz, o el periodo puede ser en segundos. Entonces, para una frecuencia dada, en esta curva roja que ustedes ven aquí con puntos, con estrellitas, pues para cada frecuencia dada hay una velocidad con la que están viajando esas ondas superficiales. Si nosotros modificamos el espesor, por ejemplo, de la capa beta 1 sin mover nada más, pues pueden ver que la curva de dispersión, ahora la que está en azul, ha cambiado sustancialmente con respecto de la que tienen los puntos rojos. Y eso es precisamente porque las curvas de dispersión, estas relaciones de dispersión, estas relaciones entre frecuencia y la velocidad de propagación, son pues muy fuertemente sensibles con respecto de las propiedades de propagación del medio, tanto de las velocidades como de los espesores del medio geológico en el que está involucrado. Pues si eso es así, entonces probablemente a partir de los sismogramas observados, nosotros podemos intentar recuperar algunas de las propiedades elásticas del medio de propagación. Y eso es lo que se intenta a través de justamente medir la dispersión y ya en un caso más completo, en hacer una tomografía. Esto nuevamente, bueno, pues es un caso de un sismograma y a través de un método, hay varios métodos para para medir la velocidad de grupo de un sismograma o la velocidad de fase, pero bueno, pues un método, digamos, muy usado, que es lo que se conoce de Fetano, filtrado múltiple, propuesto por ahí de los 60, pues se puede calcular a partir de un sismograma observado eh, cómo es esta curva de dispersión. En realidad la curva de dispersión aquí pasaría por el máximo de esta función en tres dimensiones, ¿no? Donde la cota es la energía, la amplitud, y la curva de dispersión pasaría por el máximo, pasa por el máximo de esta imagen. Desde luego, en este caso, por ejemplo, sería el modo fundamental de la curva de dispersión, en este caso de la velocidad de grupo, y bueno, si fuera una componente vertical serían ondas de Rayleigh, y si fuera la componente transversal, ondas de Loeb.
Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho para México? Bueno, desde esta técnica de calcular curvas de dispersión ha sido usado desde hace muchos, muchos años. México no es la excepción. En este caso es un trabajo de 96, de 1996, en donde Campillo y otros estudiaron, tenían unos eventos registrados aquí en la costa del Pacífico mexicano. Aquí ustedes pueden ver que estoy señalando con el cursor la costa del Pacífico mexicano, la placa de Cocos subduciendo debajo de la placa de Norteamérica, esta enorme placa que está acá. Y estos eventos que están en la costa estaban registrados en una estación que está en la Ciudad de México, de hecho donde estoy exactamente yo, en el campus de la UNAM. Eh, estos sismos que fueron registrados aquí, que ocurrieron en la costa del Pacífico, pues fueron estudiados por Campillo y otros, Michel Campillo y otros, y determinado algunas características del medio de propagación, promedio, por cierto, entre la zona de la costa del Pacífico y el centro de México. Esto es solo un ejemplo de algunos de los estudios que se han hecho pues, en México desde hace muchos años. Eh, aquí, en el 2004, a finales del 2004, se desplegó un experimento de estaciones portátiles, estaciones de banda ancha. Cada uno de estos puntos que ustedes ven en color azul es una estación de banda ancha, la posición de una estación de banda ancha, y se desplegaron estaciones, 100 estaciones de hecho, desde el puerto de Acapulco, que está en la costa del Pacífico mexicano, hasta, pues cerca del Golfo de México, ¿no? No llegamos justo hasta el Golfo de México, pero sí hasta la planicie costera del Golfo de México, que es esta zona que dice aquí Tempual. Cada una de estas estaciones estuvo instalada por más o menos 2 años, unas un poco más, otras un poco menos, pero permitieron, bueno, pues el registro de muchos datos de sismos a lo largo de aquí regionales en México, pero también telesismos y, digamos, el propósito original de este experimento que se llamó MASE, que era Mesoamerican Seismic Experiment, el acrónimo de Mesoamerican Seismic Experiment. Este experimento más el objetivo inicial, digamos, era determinar la geometría de la placa subducida, de la placa de coco subducida, y para lo que se planteó el cálculo de función receptor abajo de cada una de estas estaciones. Sin embargo, desde luego, las estaciones registraron a lo largo de todo el periodo en un modo continuo, son estaciones de 3 componentes, y pues ha permitido hacer una variedad de estudios y de publicaciones pues importante. Una de estas publicaciones justamente fue estudiando las ondas superficiales de sismos regionales que ocurrieron en la costa del Pacífico o en otras partes del país en realidad a lo largo del experimento MASE. Aquí, por ejemplo, muestro la, los registros, los sismogramas de un mismo sismo que ocurrió en 20 de enero del 2006, de una magnitud pues pequeña o moderada, pues pequeña para México, en donde se puede ver con una línea verde, con el sismograma de color verde, el registro en la estación, esta estación que se llama MAXE, y con una línea de color rojo, el sismograma con color rojo, esta estación que se llama SAPE. Bueno, las curvas de dispersión que se pueden obtener usando el sismograma en rojo y el sismograma en verde, como ustedes ven, difieren de manera muy, muy importante entre uno y otro. Y esto indica justamente que a pesar de que el trayecto inicial del sismo hasta las dos estaciones es similar, finalmente el viaje de las ondas superficiales entre el punto de inicio, por ejemplo, y el punto rojo y el símbolo rojo, pues está muestreando, está recorriendo una estructura geológica pues muy diferente a la que está recorriendo a la estación de Maxe. Y esa estructura geológica que les menciono que es muy diferente, pues es justamente el efecto, la influencia que tiene sobre la curva de dispersión el eje volcánico mexicano que está mostrado aquí con un color
pues rosa más o menos. Bueno, pues ustedes pueden ver entonces que sí, efectivamente, las curvas de dispersión son pues muy sensibles a las propiedades del medio de propagación. Bueno, teníamos un número importante de sismos que fueron registrados a lo largo de las estaciones de Mase, aquí otra vez nuevamente en los puntitos que se ven por acá, y aquí las estrellas indican los sismos que teníamos registrados. Además de esos registros en la estación de Mase, también usamos registros de los mismos sismos, pero en las estaciones del Servicio Sismológico Nacional de México, que están aquí mostradas en un color naranja, en triángulos naranja, y entonces teníamos una cobertura de trayectorias relativamente densa, al menos para una parte, en la que pudimos hacer justamente una tomografía de ondas superficiales. La tomografía entonces consiste en calcular las curvas de dispersión para cada una de las combinaciones evento-estación que ustedes ven y luego tratar de explicar en una malla para cada frecuencia diferente, para cada periodo diferente, eh, eh, cómo son la combinación ideal de cuadritos dentro de la malla para que puedan explicar la mayor parte o con mínimo error todas las trayectorias de viaje. Eh, Nosotros decidimos analizar solamente este recuadro que está en un rectángulo que estoy señalando con el cursor, porque ahí es donde teníamos los cruces suficientes para tener resolución en la tomografía de ondas superficiales que hicimos. Estos son pues los resultados de esta tomografía. Eh, Como seguramente los que estuvieron en los seminarios anteriores, Jordi presentó, pues esto suele presentarse como porcentaje con respecto de la velocidad de grupo, en este caso velocidad de grupo, las variaciones de porcentaje en colores, pues de diferentes colores, ¿no? Rojo, menos 10% y 10% de una velocidad promedio, o a veces también desde luego se representan en velocidades de propagación absolutas. Estas son velocidades de propagación o perturbaciones de la velocidad de propagación con respecto de la velocidad de grupo, ¿no? Nosotros para este caso en particular usamos solamente la componente vertical, calculamos ondas de Rayleigh y medimos la velocidad de grupo. Y aquí los resultados de la tomografía, por ejemplo, se suelen representar para diferentes periodos. La que está hasta arriba a la izquierda muestra, por ejemplo, para un periodo de 5 segundos o para su equivalente en frecuencia, y la velocidad promedio que se usó para calcular esta configuración de colores está mostrada aquí como 2.84 kilómetros por segundo. Y pueden ver estas configuraciones de colores que cambian, por ejemplo, en esta zona, en donde probablemente recuerden que esta línea que está aquí, sólida, es justamente la posición del eje volcánico mexicano. Y bueno, por ejemplo, para 5 segundos se ve una correspondencia interesante con respecto de la velocidad de propagación, una velocidad de propagación baja, o respectivamente baja con respecto al promedio, justamente que corresponde en la zona del eje volcánico mexicano. Eso también se ve en los periodos más largos, por ejemplo, aquí en los periodos de 35 desde 30 hasta 45 segundos, se ve una correspondencia muy, muy buena con respecto del eje volcánico mexicano. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, al sur del eje volcánico, ustedes pueden ver estos colores fríos que indican eh, velocidades de propagación de ondas de Rayleigh más altas y que indican, por ejemplo, en este caso, la presencia de la corteza oceánica somera, ¿no? El caso de la subducción en México es un caso, digamos, particular, que se repite en otras partes del mundo, pero particular porque hay una subducción plana por muchos kilómetros, aquí se ve la influencia justamente de que el manto oceánico lo encontramos en profundidades pues relativamente pequeñas con respecto a una zona de subducción con un ángulo alto, ¿no? El caso de México tiene una parte de la subducción pues tiene un ángulo muy muy bajo que camina o que va desde la trinchera hasta cerca de la trinchera, desde la costa hasta pues muy muy entrado el continente. Bueno, como seguramente también, insisto, habrán visto con Jordi, yo no tuve la oportunidad de ver
webinar de Jordi, sí el de Martin, pero pues, seguramente ya se mencionó un poco acerca de la técnica de correlaciones cruzadas de ruido y cómo la correlación cruzada de la señal de ruido entre dos estaciones, en este caso, en esta figura de Weaver, en donde hay un detector, por ejemplo, en este punto y otro detector en este otro punto, y si tomamos los registros de ruido y hacemos la correlación cruzada, eso estadísticamente tiende justamente a la función de Green, o no tiende, tiende a algo que es proporcional a la función de Green, a la función elástica de Green, entre los dos medios, entre el del detector que está aquí a la izquierda y el detector que está a la derecha. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, una de las figuras clásicas que se representan en donde se muestra que si los dispersores, si el scattering que hace que el ruido sea homogéneo alrededor de las dos estaciones, en este caso 1 y 2, si sucede eso, pues las correlaciones cruzadas son simétricas, tienen la parte causal y acausal son iguales. Sin embargo, si los dispersores o las fuentes de ruido están concentradas de un lado, pues la amplitud, sobre todo la amplitud y también el contenido espectral un poco de las funciones de Green en la parte causal y en la parte causal son diferentes. Sí, en el caso de México es pues muy notorio esto. Por ejemplo, si ustedes piensan en el experimento MASE, que justamente les mostraré resultados de ello, pues una de las estaciones está, o una parte de la estación está muy cerca del Pacífico, donde el origen del ruido, ¿no? De gran parte del ruido que se registra en las estaciones es muy intenso y pues eso hace que las funciones de Green que se obtienen usando las correlaciones cruzadas tengan una parte causal, o bueno, una de las dos partes con una amplitud considerablemente mayor que la otra parte. Este principio que pues ha sido en los años recientes intensamente usado, fue también usado por Beatriz Gaite y otros usando estaciones de la red del Servicio Sismológico Nacional en México, algunas estaciones en los Estados Unidos de algunos arreglos y también algunas estaciones del Caribe para justamente calcular curvas de dispersión entre pares de estaciones usando las correlaciones cruzadas. Entonces, creo que adelante hay un diagrama que explica mejor cuál es el procedimiento, pero seguramente, insisto, ya lo vieron en otra ocasión. Y lo que se hace, pues, desde luego, es calcular las correlaciones cruzadas entre pares de estaciones, y luego se usa pues, la misma técnica que se usa para los sismos, que es la de filtrado múltiple en caso de la velocidad de grupo, para extraer la curva de dispersión ya a partir de la función de Green. Aquí hay un ejemplo interesante en el que Beatriz eh, y colaboradores calcularon, en donde pueden ver aquí, este es el México, y aquí pueden ver en el Pacífico Mexicano una estación que se llama CAIG. Estamos viendo aquí otra estación ya en los Estados Unidos, que se llama X18A, y CAIG está pues prácticamente en la playa, en el Pacífico Mexicano, y muy cerca de este lugar, bueno, en esta zona del Pacífico ocurren sismos frecuentemente, y Beatriz tomó uno de los sismos muy cercanos a la estación y calculó la curva de dispersión aquí a la derecha del sismo, y también calculó la función de correlación, la correlación cruzada entre KI y X18A, y obtuvo la curva de dispersión para los dos casos. En la línea roja, aquí en este panel de abajo, ustedes pueden ver cruzada, pues en este caso en particular solamente las zonas superficiales. Sin embargo,
a pesar de que la, a pesar de que a lo mejor no me escucharon, pero a pesar de que los sismogramas son considerablemente diferentes, ustedes pueden ver que la curva de dispersión en ambos casos pues es muy parecida a la que se recupera con el ruido y con la correlación cruzada. Esto es un resultado importante, pues no especialmente novedoso, pero sí importante porque indica que es posible combinar las observaciones que se obtienen a partir de ruido ambiental y aquellas que se obtienen a partir de sismos. Estos son los resultados ya de las tomografías que calcularon Gaite y otros. Del lado izquierdo, en la columna de la izquierda, ustedes pueden ver la velocidad de grupo. Son velocidades de grupo para diferentes periodos. El de arriba, no sé si alcancé a ver, pero es para 10 segundos. Abajo 20, el tercero 30 segundos y el de hasta abajo para 50 segundos. Insisto, del lado izquierdo está la velocidad de grupo y del lado derecho está la velocidad de fase. No he mencionado pues, prácticamente nada acerca de que las ondas superficiales se pueden medir, dos velocidades que se pueden distinguir claramente. La velocidad de grupo, por un lado, que son con la velocidad que viajan paquetes de energía completos, y la velocidad de fase con la que viajan los armónicos. Desde luego están relacionadas entre ellas y en este caso pueden ver que, por ejemplo, para la velocidad de grupo, para los diferentes periodos, hay eh, pues algunos anomalías de velocidades de propagación muy claras en algunas zonas determinadas. Una notable es desde luego esta zona del norte del Golfo de México, pero también en el sur del Golfo de México. Y también, por ejemplo, para 30 segundos es posible ver también a esta escala eh, alguna influencia del eje volcánico, como se ve aquí. Eh, bueno, más allá de los detalles de los resultados de Gaite y otros, a quien si les interesa más invito a leer en este artículo que está publicado eh, si no me equivoco, es en el Journal of Geophysical Research en 2012, y si no, si me mandan un correo, con mucho gusto les mando un reprint, bueno, electrónico. Eh, pero bueno, pues ahí están discutidos claramente los resultados. Bueno, algo que se antojaba mucho, desde luego, era, como se imaginarán, usar los datos de ruido, ya no de solo de sismo, sino de ruido, registrados en el experimento MASE, eh, y Francisco Córdoba y otros han presentado un artículo, hemos presentado un artículo acerca de el uso de las correlaciones cruzadas de ruido con datos de MASE eh, y de estaciones del Servicio Sismológico Nacional y haciendo una tomografía pues con una resolución mayor que en los casos anteriores. No mencioné, pero aquí aprovecho que cuando acabó el experimento MASE, que tenía estas estaciones en rojo en esta línea, la mitad de estas estaciones se regresaron a Caltech, que de hecho la mitad de las estaciones eran de UCLA, y esas estaciones se regresaron para otro experimento, la mitad de ellas, pero la otra mitad se quedó en México y las movimos de la zona del centro del país, digamos, a la parte del sur, la parte más angosta del país, que es entre los dos mares, entre el Golfo de México y el Océano Pacífico, que es la zona del Istmo de Tehuantepec. Entonces, 50 de esas estaciones las movimos de Guerrero y el centro de México a el Golfo de Tehuantepec, a Oaxaca. Eh, Hay que notar, desde luego, que dado que eran los mismos equipos, pues los tiempos de registro de las estaciones rojas y de las estaciones azules no coinciden, por lo cual, usando la correlación clásica de ruido, pues no es posible calcular correlaciones de ruido entre los pares de estaciones entre VEOX, que así se llama este experimento, y MASE, que se llama este experimento. Sin embargo, sí es posible utilizar las correlaciones cruzadas de ruido entre MASE y las estaciones del Servicio Sismológico Nacional, aquí mostradas con triángulos verdes, y por otro lado entre VEOX y las estaciones también mostradas con verde del Servicio Sismológico Nacional. Al final de la charla mencionaré que
Desde luego, hace algunos años se desarrolló también, se propuso una técnica para usar, para encontrar correlaciones cruzadas de ruido, o sí, correlaciones cruzadas de ruido, entre arreglos que no fueran contemporáneos, usando algo que se llama C3, pero que les mencionaré brevemente adelante. Y que pues hay un trabajo ya en progreso para obtener las funciones de correlación, por ejemplo, entre estaciones de masa y veos. Bueno, aquí es un esquema que se usa, bueno, un esquema que muestra los procedimientos que se usan para obtener la, las curvas de dispersión usando correlaciones cruzadas de ruido. En este caso, bueno, se remueve la respuesta de instrumento, se hace eh, remuestreo, ¿no? Desde luego, como muchos de ustedes saben, el proceso de los datos de ruido es un proceso que computacionalmente es caro en términos de espacio y de tiempo de cómputo, porque si tenemos sismogramas que están muestreados a 100 o 200 muestras por segundo, pues eso, y de días y días de datos, pues eso implica mucho espacio en disco. A menudo se tiene que hacer este diezmado eh, de los datos crudos, y cuando están ya diezmados, pues es mucho más fácil que estas series largas de ruido, pues se puedan procesar usando estos procesos. Estos procesos que nosotros seguimos son bastante estándar con respecto de lo que se hace, que seguimos, digamos, creo que es muy frecuente que la gente siga, las personas sigamos el procedimiento que propuso Benson, o la estructura que propuso Benson y otros en el 2010, en donde hay una normalización en el dominio del tiempo. Martin Schimmel, quien dio una muy bonita plática la vez pasada, habló considerablemente de esto, de la normación en el dominio del tiempo. Bueno, habló de esto un poco lateralmente con respecto de lo que él propone eh, 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 en el stacking usando phase weighting, y en la propia correlación cruzada que propone usando phase weighting. Pero bueno, primero se normaliza en el tiempo, luego hay un blanqueamiento espectral. Este es un procedimiento, los dos son procedimientos pues muy cuestionados, ¿no? Por algunos, porque como ustedes saben, por ejemplo, la normalización implica quedarse solamente con la fase en el caso más estricto, ¿no? De un bit. Y el blanqueamiento espectral, pues, implica, digamos, equilibrar la energía del espectro de la, de la correlación cruzada, no, del espectro, perdón, de las funciones de ruido, de los sismogramas de ruido, equilibrar el espectro, digamos, aumentar la energía de frecuencias que originalmente no lo tienen, para tratar de ampliar la banda de observación de las correlaciones cruzadas. Después de que se normaliza y se blanquea espectralmente, se hace la correlación cruzada. Eh, Hay de todo, ¿no? Hay personas que lo hacen en el dominio del tiempo, lo cual es caro, pero hay algunas maneras de hacerlo eficiente. Hay quien lo hace, nosotros lo hacemos en el dominio de la frecuencia, eh, que es más, digamos, barato en tiempo de cómputo, aunque insisto, la parte de la correlación del dominio del tiempo puede eficientarse. Después de esto, lo que se hace son apilados de correlaciones cruzadas. Me mostraré adelante por qué es tan importante esta parte. Y después se hace la medición de velocidad de grupo. Y a partir de la fase 3 y la fase 4 y lo que sigue después, pues el tratamiento de los datos obtenidos a partir del ruido y de los datos obtenidos a partir de sismos regionales o telesísmicos, pues es el mismo, ¿no? Muy bien. Aquí algún ejemplo del procesamiento. Esta es la estación CAIG, que está muy cerca de Acapulco, les mostraba antes. Aquí ustedes pueden ver pues un día típico de datos. La verdad es que es muy frecuente que en los datos aparezcan, por ejemplo, este sismo que está al final del sismograma, que probablemente es un sismo relativamente cercano a CAIG, y un sismo un poco más lejano, que podría estar también en la costa de México, pero la actividad en esta región es intensa en términos del número de sismos por día, de tal manera que
pues si no usamos un procedimiento que logre eliminar el efecto del viaje coherente de las ondas que provocan los sismos, pues tendríamos problemas en lo que estamos recuperando como la función de Green. No estaríamos cumpliendo algunos de los principios del, del ruido que tienen que tener las señales para obtener la función de Green. Entonces aquí solamente se muestra cómo después de usar una normalización de un bit, pues lo que queda es esta línea gruesa negra que en realidad está compuesta de unos y menos unos, y solamente entonces nos quedamos con la fase y digamos el efecto que provocó el sismo, eh, el- el- la amplitud que tenían los dos sismos que aquí se muestran, pues están completamente eliminados en la normalización temporal. Cuando se hace la normalización espectral, eh, pues lo que se obtiene es entonces una señal que ya tiene, es diferente de unos y ceros, pero que tiene que se muestra, por ejemplo, aquí abajo en este caso. Eh, Debo decir que también hay una discusión de qué es lo que es más conveniente hacer primero, si la normalización espectral o la normalización temporal, pero bueno, a nosotros nos ha funcionado esta dirección, primero hacer la normalización temporal, luego la normalización espectral. Y algo que es interesante que ustedes pueden ver en la tercera de las paneles, aquí hasta abajo, es que después de aplicar la normalización espectral a esta señal de un bit, eh, de alguna manera hay una recuperación de la amplitud de los dos eventos coherentes que tenemos en el sismograma original. Y esto es pues precisamente debido a que en esta parte, digamos, en la parte de los sismos, hay un comportamiento de la fase mucho más coherente, de tal manera que a la hora de hacer este otro procedimiento en el espectro, pues curiosamente se recupera esto. Pero bueno, desde luego la amplitud que aquí tiene con respecto del ruido ya no es tan relevante a la hora de hacer las correlaciones cruzadas. Bueno, aquí no mencioné que esto era, eh, por ejemplo, bueno, aquí es la correlación cruzada de dos señales de ruido entre una estación que está en Cayaco, ahí en la costa del Pacífico Mexicano. Las dos están en el Pacífico Mexicano, una cerca de Acapulco, otra más al sur. Y aquí pueden ver la- lo- los registros primero de una estación, de la otra estación y la correlación cruzada de ambos. Y pues aquí la verdad es que sí, estos son datos de un día, de 86.400 muestras, porque están muestradas en este caso una muestra por segundo, y pueden ver pues aquí algún máximo cerca del cero, pero pues no hay mucha información que se pueda recuperar con un día de datos. No para estas distancias, digamos. Aquí están mostrados para varios días de datos, una en cada renglón, y pues si observamos, digo, es difícil observar una información coherente entre las diferentes estaciones, a lo mejor este no es el mejor ejemplo para verlo, pero cuando hacemos el apilado de muchos días de datos, lo que obtenemos es pues esta señal en el tiempo, donde el cero debería de estar aquí, donde dice el 4, pero donde está la parte acausal y la parte causal, ustedes pueden ver estas señales de amplitud importante en las que ya se muestra justamente el efecto de la correlación cruzada y lo que se dice que emerge la función de Green, ¿no? Bueno, estas señales pues ya son entonces utilizadas de la manera tradicional, por ejemplo con el filtrado, con el método de filtrado múltiple. Bueno, una cosa más es que nosotros ya para este trabajo, pues usamos el código de Martin que amablemente nos proporcionó y que él, por cierto, puso a su disposición en el webinar pasado. Pues realmente el efecto de usar el apilado con el peso de la fase, ¿no? Que él propone, pues el efecto en la recuperación de las funciones de Green para nosotros es
pues muy, muy notable de no usar el apilado que propone Martin. Eh, Hay que decir que nosotros no usamos la función de correlación también con el face whitening que propone Martin, pues, pero creo que lo haremos en el futuro para ver las diferencias. Pero sí usamos el apilado para calcular nuestras funciones de correlación y después de ello pues calcular la curva de dispersión. Bueno, aquí algunos ejemplos de curvas de dispersión obtenidos con pares de estaciones entre estaciones del arreglo Deux, por ejemplo, y estaciones del Servicio Sismológico Nacional. Y pueden ver aquí con unos triángulos rojos la, el, el modo fundamental de propagación de ondas de Rayleigh. Pues la verdad es que recuperamos curvas de dispersión eh, muy, muy coherentes, muy interesantes. Hay que decir que muchas veces en el análisis de muchos datos, algunas de las trayectorias no se recupera la curva de dispersión por problemas en el sensor, por problemas en la distribución del ruido, etcétera, y es muy frecuente que muchas de estos pares de estaciones, digamos, que de estas funciones de correlación de pares de estaciones, no puedan ser usadas en el cálculo de la función eh, de Green y por lo tanto de la curva de dispersión. Esto parece frecuente en todos los trabajos que yo, al menos que yo conozco. Eh, bueno, aquí los resultados de Córdoba y otros, en donde se muestra, pues, digamos, con mayor resolución a otra escala que Gaite. Gaite tenía una escala, pues, son resultados muy interesantes a una escala más grande, pero aquí a una escala más local se muestran, pues, con más detalle. Estos son algunos resultados preliminares que tenemos publicados, en los que se muestra, por ejemplo, esta anomalía de baja velocidad que también se observaba en el trabajo de Gaite y otros eh, eh, cerca, por cierto, de un volcán activo que está en donde está el cursor en este momento. También se ve el efecto de la, la corteza oceánica, por ejemplo, delgada, aquí probablemente los sedimentos marinos, etcétera. Bueno, acá también, por ejemplo, muy al sur de México al menos, se ve esta mancha roja, por ejemplo, a 20 segundos, que corresponde de manera interesante con este eje, esta cadena de volcanes que están en Centroamérica. Bueno, pues estaremos estudiando en el futuro cercano. Eh, Beatriz Gaite y colaboradores presentaron el año pasado otro artículo muy interesante eh, en el que, bueno, pues es posible recuperar a partir de las tomografías de ondas superficiales, eh, eh, recuperar los espesores y las velocidades de propagación de ondas de cuerpo del medio. Voy a tratar de explicar muy brevemente cómo se hace eso, pero eh, bueno, pues en este trabajo está un ejemplo de ellos. A lo mejor los invito a leerlo, si no, con mucho gusto por correo puedo darles más detalles o algún otro artículo. Bueno, lo que se hace es, teniendo las tomografías de ondas superficiales, en este caso, por ejemplo, de la velocidad de fase para 10, 20, 30, 50 segundos en este caso, si uno determina un punto geográfico en el particular, lo que puede hacer es tomar la medición de 10 segundos, cuál es la medición de la velocidad de propagación a 10 segundos, y graficarlo en este esquema, en este dominio, otra vez periodo, velocidad de grupo de fase, y si uno ahora para la misma posición calcula o obtiene la velocidad de propagación de las ondas de la velocidad de fase, por ejemplo, la velocidad de fase de propagación de las ondas de Rayleigh, por ejemplo, pues para la misma posición, pero para un diferente periodo, el siguiente punto va a estar en el periodo que le corresponde. Y para 50 segundos, pues nuevamente en el siguiente periodo, ¿no?, que le corresponde. Lo mismo para la velocidad de grupo, se puede obtener los diferentes valores de la velocidad de grupo y aquí hay algo muy relevante con el trabajo, con respecto al trabajo de Beatriz, y es que ella combinó justamente los resultados de mediciones de velocidad de grupo usando y fase, perdón, usando correlaciones cruzadas, pero también usando sismos. Y entonces
Aquí, por ejemplo, se hace lo mismo para diferentes sismos, no para diferentes sismos, sino para la tomografía obtenida con sismos, y lo que se obtiene es, pues otra vez estos puntos que están en el dominio de velocidad de periodo contra velocidad de grupo o fase, y aquí, por ejemplo, Beatriz traza la curva de dispersión para velocidad de grupo, aquí en negro, para velocidad de grupo, una curva de dispersión combinada de observaciones obtenidas a través de sismos y a través de ruido, y acá la velocidad de fase obtenida solamente el, eh, con ruido. Entonces, bueno, lo que hizo Beatriz fue invertir estas curvas, Beatriz colaboró es invertir estas curvas de velocidad de fase y de grupo simultáneamente para obtener modelos de corteza, modelos de velocidades de diferentes estratos con diferentes velocidades de propagación. Y aquí un ejemplo de un caso particular de una estación que está en el eje volcánico, donde ustedes pueden ver la curva de expresión de velocidad de grupo, la curva de expresión de velocidad de fase y la inversión, usando, por cierto, un esquema de cristalización simulada, en el que se muestra todos los modelos que en cierta medida cumplen con las observaciones, tanto de velocidad de grupo y velocidad de fase, simultáneamente. Esto es importante porque eh, como muchos problemas en geofísica, es un problema no único, tiene el problema de la no unicidad, y el hecho de usar dos observaciones relativamente independientes en este caso, disminuye el problema de la no unicidad y permite obtener con más confianza, digamos, la solución. Y aquí, por ejemplo, se toma un modelo de capas planas, aquí señalado en línea roja, cuyo desajuste combinado entre la velocidad de fase y la velocidad de grupo, pues tiene un valor, digamos, pequeño relativamente con respecto de todos los modelos que se pueden probar. Eh, Aquí esto es un ejemplo del trabajo de Gaite y otros, en los que se muestra nuevamente pues, un mapa con las perturbaciones de velocidad, pero noten ustedes, por favor, que en este caso los diferentes mapas no están representando el periodo, sino están representando una profundidad ya invertida de las curvas de dispersión locales que les mostré anteriormente. Esto es para cada punto que uno decide, obtiene la curva de dispersión local, como se los mostré anteriormente, y luego hace la inversión. Y lo que estamos viendo pues, es una interpolación de las diferentes inversiones en diferentes posiciones. Aquí, por ejemplo, para 5 kilómetros, pues podemos ver 5 kilómetros de profundidad, insisto, podemos ver algunos rasgos que ya veíamos en las tomografías originales. Y otra cosa importante que hay en estas figuras, que está aquí en este eje de abajo, es que como pueden ver, aquí ya no son las velocidades de propagación de las ondas superficiales, sino son velocidades de propagación de ondas de cuerpo, ¿no? Y bueno, pues para muchos propósitos es mucho más útil este dominio de la profundidad y ondas y velocidad de cortante o de ondas de cuerpo en general, de ondas P también puede ser, que el dominio de periodo y velocidad de grupo. Bueno, este trabajo se presentó el año pasado, puede ser consultado, digamos, el trabajo en la literatura, pero también el modelo de velocidades, este modelo discreto de velocidades de propagación de profundidad contra velocidad de propagación de cortante, puede ser consultado aquí en la página realmente de Beatriz, quien trabaja, por cierto, en el mismo instituto que Martin, y que es fácil de googlear si ustedes dan Gaite y este 3D BSMX, pueden llegar a la página donde está el modelo de velocidades, donde ustedes pueden descargar este modelo de velocidades. Bueno, como les mencioné en algún momento, es posible entonces también obtener curvas de dispersión de estaciones que no tuvieron registros de ruido contemporáneos, lo cual pues es bastante, eh, digamos, extraño, bastante raro, pues sí. Lo que se hace eh, es pues obtener
las funciones de correlación cruzada de cada una de las estaciones con toda una red de estaciones que sí es contemporáneo con el otro arreglo, y luego obtener la correlación cruzada de otra estación eh, con respecto de las mismas estaciones que nosotros usamos para el primer arreglo, y entonces hacer la correlación cruzada de las correlaciones cruzadas, perdón, pero pues así es, y esto en la literatura se llama C3, y así es posible entonces obtener la correlación cruzada entre estaciones de arreglos que no fueron contemporáneos. Esto lo está trabajando Sax Pica y otros en un artículo que está preparándose, que se será sometido pronto. Y bueno, lo que, pues aquí está el ejemplo de justamente de lo que se intenta hacer con C3, que es si se tienen dos estaciones y un arreglo de estaciones aquí mostrada con triángulos invertidos rojos, estación cruzada de la estación A con todas las estaciones rojas por un lado y la estación B con todas las estaciones rojas por otro lado, eso, la correlación cruzada de esas correlaciones cruzadas, pues debería ser equivalente a la correlación cruzada entre A y B. Y eso funciona, Sack lo muestra en su artículo, bueno, y también desde luego el artículo original que ahorita olvido el autor, pero que es el artículo original de C3, que donde se muestra también claramente que es posible esa recuperación, no solo teóricamente, sino es posible prácticamente. Y el producto de ello, para un caso como México, es que pues el número de observaciones que se puede usar o que se puede encontrar usando la técnica C3 con respecto de la técnica C1 y solamente los sismos, pues el número de observaciones crece de manera sustancial. Y trayectorias que no originalmente no estaban en el conjunto de datos pueden ser recuperadas. Y bueno, pues esto es justamente lo que está trabajando Saxpica. Aquí pueden ver una imagen donde se ve con respecto de ordenadas con las correlaciones cruzadas con respecto a de la distancia entre pares de estaciones, y pueden ver una gran cantidad de resultados de mediciones de velocidad de grupo. Bueno, pues hay que decir que desde luego todas estas observaciones es muy difícil que se hagan una a una, ¿no? De tal manera que se tienen que procesar, pues como seguramente ustedes saben, de manera muy masiva, y luego usar criterios un poco rígidos para quitar, por ejemplo, los outliers en algunas de estas curvas de dispersión. Bueno, este es algunos resultados todavía en preparación que muestra SAC Spica, en los que se muestran otra vez una tomografía de ondas superficiales, de ondas de Rayleigh, más o menos lo mismo que habíamos mostrado, con una densidad más alta. Son resultados comparables con los de Beatriz Gaite. Eh, Aquí, por ejemplo, para 50 segundos se ve muy bien la correspondencia de la velocidad baja con respecto al eje volcánico, y algunos otros rasgos muy claros, como por ejemplo esta parte del norte del Golfo de México o esta parte cerca de lo que le llamamos los Tuxtlas aquí en el sur del Golfo de México. Bueno, una última cosa que quisiera presentar es los resultados que se pueden obtener no solamente de las curvas de dispersión, sino del análisis directo de las correlaciones cruzadas. Nuevamente usando el arreglo de estaciones MASE, lo que hicimos fue regresar a las correlaciones cruzadas. Calculamos correlaciones cruzadas entre la estación más al sur, que se llamaba justamente de Acapulco, con la siguiente estación, etcétera, ¿no? Todos los pares de estaciones con respecto de acá. Y pues lo que teníamos es que, dado que es un arreglo bastante denso de estaciones, pues queríamos ver cómo se iba comportando la función de correlación con respecto de la distancia. Y bueno, pues digamos es interesante, ya ha sido probado en otros artículos de Fan-Chin Lin y de varios autores, por ejemplo, que la información de la amplitud es relevante aún en el dominio de las correlaciones cruzadas. Aquí se muestra en línea azul una función de correlación cruzada obtenida entre Acapulco y una estación dada, y en verde una correlación cruzada también obtenida entre la misma estación de Acapulco y una estación adjunta, ¿no? Muy cerca
de la estación anterior. Aquí se ve que la distancia entre las dos estaciones, en el caso del azul es 181 kilómetros y en el caso de la verde 186, ¿no? Entonces realmente están a 5 kilómetros de distancia. Aquí está corregido, no, creo que no está corregido, no me acuerdo si está corregido el offset, pero más allá de eso es interesante ver que pues, las funciones de correlación se parecen mucho, es razonable porque lo que han muestreado a lo largo de su trayectoria es muy similar, sin embargo las amplitudes difieren y no es un problema eh, de eh, de convergencia de la función de Green, sino es un asunto en el que se está viendo cómo es la atenuación de la función de Green con respecto a lo de la distancia. Y pues aquí están graficadas, ustedes pueden ver con respecto a la distancia, las funciones de correlación con respecto de la estación Acapulco, acá, y pueden ver cómo la amplitud decrece en algunos lugares notablemente, ¿no? Y luego vuelve en algunos lugares inclusive a amplificarse, con respecto de la distancia, ¿no? Aquí faltaron las etiquetas, disculpas, pero en este eje está el tiempo y en este eje está la distancia, y aquí se puede ver cómo decrece con la distancia la amplitud. Si uno grafica la amplitud máxima, por ejemplo, de la suma de la componente este y la componente norte de las funciones de correlación, lo que puede observar son estos puntos verdes que están distribuidos a lo largo de la distancia. Y aquí está graficado, por ejemplo, la curva teórica propuesta para una frecuencia dada de unos trabajos anteriores en donde ellos han estudiado, desde luego, sobre todo con sismos, más bien solo con sismos, cómo se comporta con respecto de la distancia, la amplitud, ¿no?, de los sismos, la atenuación con respecto de la distancia. Y bueno, pues es muy interesante, muy notable que el decaimiento de la amplitud con respecto a la distancia es posible recuperarla con las funciones de correlación cruzada. Entonces, más allá que la propia fase que tiene que ver con la curva de dispersión, hay una recuperación o una información en la amplitud también de las correlaciones cruzadas de ruido. Bueno, aquí sí se resta la parte, si se resta la curva teórica propuesta por Ordaz y 5 por García y 5 prácticamente para esta frecuencia son iguales, lo que obtenemos son pues las variaciones locales de la amplitud a lo largo del arreglo, y estas variaciones locales de la amplitud pues pueden deberse pues a un efecto de sitio. En este caso la verdad es que es un efecto de sitio a muy baja frecuencia, por lo cual no es tan relevante, pero pues que sí se puede, que sí está ahí la información. Bueno, solo como conclusiones, eh, pues esto que es la Ambient Noise Tomography es una herramienta muy poderosa para el conocimiento de la estructura de velocidades. Yo insisto mucho que que sobre todo en el caso donde no hay sismos, es una, pues una herramienta inédita, ¿no?, para conocer la estructura de velocidades. En el caso donde se han registrado sismos históricamente, pues complementa muy bien. Algo que creo que hay un sesgo en la literatura actual es que se olvida que también es posible recuperar información de los sismos. Parece mentira que estemos en esas, pero así parece, porque la gente intenta, por ejemplo, hacer simplemente tomografías usando correlaciones cruzadas de ruido entre pares de estaciones, pero omite usar la información que está en los sismos, que complementa muy bien la información que se recuperó en las correlaciones cruzadas de ruido. Eh, Esto, bueno, pues está aquí mencionado. Esta parte del C3 que aumenta considerablemente la cobertura de trayectorias, y finalmente, pues un comentario en donde se dice que hay más información en las correlaciones cruzadas de ruido que solamente la dispersión. Desde luego hay información en la amplitud, pero también hay información, por ejemplo, en la variación temporal de la función de correlación, y eso pues ha sido recientemente muy usado, por ejemplo, se ha propuesto para monitoreo de volcanes. eh, Ahí Benguier y otros, desde luego, hicieron este trabajo, pero también se ha propuesto en otros ámbitos. Pues esa es la presentación, y entonces intentaremos hacer lo de las preguntas. Thanks, Arturo. Thanks, Yeah, of course. No, that was great presentation.
So if we have any questions from the viewers out there, feel free to type those into the question box now. We'll give that just a second to submit your questions on that. So I don't see any yet. Okay. We can wait another second. All right. Arturo, I assume that if anybody has any follow-up questions later, Uh-huh. are you available to email if people wanted to do it that way? Yeah, sure. Of course. Of course. Thank you. Yeah, yeah. Okay, great. So I can send all the people also the papers that I showed, of course. Of course. Great. So we do have a looks like a comment from Luciana Astes. I don't know if you can see that, Arturo. No, no, I cannot see it. Let's see. So it'd be on the questions control panel, and then if you were able Uh-huh. to click on the little arrow next to the word questions, it'll show that information. No, let's see. Uh-huh. Dos, sí, ¿verdad? Ah, ajá. Sí, sí, Luciana, muchas gracias. Luciana dice solamente que agradece. Creo que sí, aquí hay otra pregunta. No sé si también de Luciana. De Tatiana. ¿Qué prueba se puede realizar para determinar la resolución vertical? Eh, pues lo que se hace normalmente, desde luego, es estudiar eh, los kernels de sensitividad, ¿no? Vertical. Y, por ejemplo, se pueden calcular las funciones de las eigenfunctions, las funciones propias, y hay un conjunto de programas que usamos, yo creo que muchos, pues, que son los programas de Bob Herman, en donde son programas muy completos, en donde se puede calcular justamente estas kernels de sensibilidad. Eh, Estos programas pueden ser descargados en, en la página de Bob Herman, son los programas clásicos de Computer Programs in Seismology. Eh, bueno, los invito a ello. Tatiana, si no, pues con mucho gusto, si me mandas un correo, te podría enviar, digamos, algunas instrucciones con respecto de los programas para analizar la resolución vertical. Desde el punto de vista de la inversión que hacemos para determinar los espesores y las velocidades, también se puede hacer de una manera, digamos, relativamente estadística con algo que se llama Bootstrap, para saber justamente realmente cuál es la resolución vertical. Estos programas de inversión que usamos como cristalización simulada tienen poco control en la sensibilidad de los parámetros. Sin embargo, sí se puede hacer este tipo de análisis estadísticos para notar con mayor claridad la resolución. Espero haberlo respondido. Any other questions for Arturo? Maybe this will be the last call. All right, well, Arturo, thank you so much for taking the time to do that webinar. Thank you, Andy. Yeah,
So I will finish the recording on this and I'll post it up on YouTube. And then if anybody's interested in following up on it later, uh, it'll be available. Sound good? Yeah, 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 yeah. Maybe I can propose some people. Let me think. Yeah, Yeah, but it's a very good idea. Yeah. please do. I Okay. think it'd be great to continue these. So Yeah, sure. thank you everyone again for attending, and thank you Arturo, and Thank you very much. have a good rest of everyone's Wednesday. Thank you. Bye bye. Bye bye.